Vamos a orar para empezar. Bien, acompáñeme en oración. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta alabanza. Gracias por poder cantar con nuestros labios, Dios, tus maravillas, lo que has hecho por nosotros, lo magnífico, lo supremo que eres, Dios. Poder reconocer que somos infelices, pero que es tu sublime gracia las que nos salvó, Señor. Llévanos a la cruz como cantábamos ahora, Dios mío, todos los días, a morir a nosotros mismos, a buscar con deseo y con vehemencia, Señor, que tú seas nuestro alfarero, como oraba Tiara, que tú, Señor, seas el que moldee nuestra vida y nuestro carácter. Nos disponemos delante de ti, Señor, en este momento, porque queremos estudiar tu palabra, queremos ser edificados por ella, aprender de ella, ser transformados por ella. Sabemos que tu palabra tiene el poder de transformarnos. Por tu palabra, Dios, se hicieron los cielos y la tierra, y por tu palabra, Dios mío, podemos ser nosotros transformados. Te ruego, Dios, que utilices a este siervo como un instrumento en tus manos. Desecha de mí, Dios, cualquier cosa que venga de mi propia opinión, Dios, y utiliza mi boca, mi mente, mis pensamientos, lo que he preparado, Dios, que venga de ti para glorificar tu nombre y para permitirnos crecer y madurar en la fe, Señor. Yo te ruego que mi corazón y el corazón de mis hermanos sea tierra fértil, donde tu palabra, Dios, dé fruto. Tu palabra es una semilla que da fruto, Dios, y yo te ruego que seamos fructíferos, que tu palabra realmente dé fruto en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús nos disponemos delante de ti. Amén. La última vez que nos vimos desde aquí, habíamos quedado en Filipenses 1:27. Habíamos visto como Pablo le dice a los filipenses, solamente comportaos como es digno del evangelio de Cristo. Para poder entender lo que el apóstol Pablo decía, habíamos retrocedido en páginas, pero también en el tiempo, cuando el apóstol Pablo había llegado a Filipos. Como Lucas decía cosas interesantes de esta ciudad, que era una colonia. Y ser una colonia tenía un dato importante, un estatus importante para Filipos, ¿verdad? Les daba un grado de ciudadanía. Pero como ese grado de ciudadanía hacía que los filipenses se olvidaran que eran filipenses y creyeran que ellos eran romanos. En Hechos 16, en la conversión de una niña que tiene un espíritu de adivinación, se narra cómo Pablo expulsa de esta niña ese espíritu. Los amos de esta niña, que era una esclava, se enojan y lo presentan ante el tribunal, y ellos dicen una frase que revisamos la última vez, que ellos, ¿verdad?, nos trastornan y enseñándonos costumbres que no son nuestras, y ellos dicen siendo nosotros romanos. Y habíamos dicho, ustedes no son romanos, ustedes son filipenses, ustedes no son romanos, pero hay una identidad arraigada. ¿Y cómo eso tiene que ver con la carta? Como Pablo más adelante en la carta les dice, es que su ciudadanía no está en los cielos, su ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. No importa que usted sea romano, tico, nicaragüense, salvadoreño, estadounidense, su ciudadanía está en el cielo. Y eso es más importante que ser romano. Hoy no importa ser romano, pero hay otras cosas que también nos importan. Y quizá esté por encima del hecho que nosotros seamos cristianos. Y también es importante tener en cuenta estas cosas. Vimos o tratamos de reconstruir la escena, ¿verdad? Uno cuando está estudiando la Biblia, no todos los detalles están así en narrativa, que uno los lea. Uno trata de, con los hechos y los elementos que la carta tiene, más apoyándose a otros libros, reconstruir lo que está pasando, ¿verdad? Leyendo la carta podemos intuir que Epafrodito iba para donde Pablo. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? En el capítulo 2, en el versículo 27, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él era el mensajero de los filipenses. Ellos enviaron a Epafrodito a Pablo. De alguna manera, ¿verdad?, habíamos visto que el texto no trasciende. Los filipenses se dieron cuenta que Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Él dice en el capítulo 1, en el versículo 30, lean conmigo: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. 1:30, el último pasaje del capítulo 1. Ellos vieron al apóstol Pablo en la cárcel y ahora oyen
que el apóstol Pablo está en la cárcel. Y esa noticia hace que ellos envían a Epafrodito con una ofrenda para el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el texto, ¿verdad?, en Filipenses, palabras del mismo Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Filipos: Epafrodito enfermó y estuvo a punto de morir, ¿verdad?, exponiendo su propia vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, él dice. Y entre esto que podemos intuir o lo que leemos, podemos entender otra cosa que el texto no lo dice, y es probable que cuando Epafrodito llega de Pablo, le cuente que estamos teniendo problemas en la iglesia, problemas importantes, estamos teniendo personas que nos amedrentan, ¿verdad? El apóstol Pablo se refiere a ellos en 3 ocasiones. Por ejemplo, en Filipenses 1:7, vamos a leer al respecto para ver cómo esto es importante para seguir continuando la carta. En Filipenses 1:7, el apóstol Pablo dice a los filipenses que es justo sentir esto. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Gracias, agradecimiento y gozo por ellos, de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. Y él dice algo muy importante aquí: y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Les está diciendo: ustedes participan conmigo en la defensa y confirmación del evangelio y en mis prisiones. Epafrodito llega con esa noticia donde el apóstol Pablo y les dice: a nosotros también nos están encarcelando al igual que usted, y por eso él dice: tienen el mismo conflicto que ustedes vieron en mí. Ustedes vieron cómo yo fui azotado por liberar una niña que tenía un espíritu de adivinación, y ahora ustedes están teniendo ese mismo conflicto que ahora oyen que está en mí. Les llegó la noticia de que estaba en la cárcel por causa del evangelio. En el 1:27 que estudiamos el 1:28 que estudiamos la semana pasada, o que vamos a estudiar esta semana, mejor dicho, dice: en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Ellos, al igual que el apóstol Pablo, tienen personas que se les oponen y que se lo oponen a Cristo y a su evangelio. Más adelante el apóstol sigue desarrollando esta idea, y en el capítulo 3, en los versículos 1 en adelante, el apóstol llega y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y de nuevo se refiere a estos oponentes de ellos de una manera un poco tosca: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Es por eso, justamente por este pasaje, que nosotros, ¿verdad?, el texto no dice es que son judaizantes, pero les está diciendo mutiladores del cuerpo, y en el pasaje siguiente le dice: nosotros somos la verdadera circuncisión. Eso nos lleva a la conclusión que son personas que probablemente les están diciendo: tiene que judaizarse para ser salvo. Y el apóstol Pablo les dice que no, ¿verdad? Y este famoso, ¿cómo se llama?, discurso donde él dice que para él todas las cosas son basura comparado con Cristo. Estos oponentes, ¿verdad?, que el apóstol Pablo menciona acá, después en el versículo 18 del capítulo 3, llega y dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Y quizás ese probablemente es el calificativo más recalcitrante para ellos, llamarlos enemigos de la cruz. Ya no son solo oponentes, ya no solo se oponen a nosotros, se oponen a la cruz de Cristo. Y ya esos los ponen otro estatus diferente. Estos enemigos no son como los que tenía el apóstol Pablo, como leíamos y aprendíamos semanas atrás, que son hermanos en la fe, que están en Roma, que son inmaduros, pero que predican el evangelio. Y el apóstol Pablo llega y dice que pues, que ya sea por envidia o por verdad, Cristo es predicado, y en esto yo me gozo y me gozaré. Estos no, ellos no predican el evangelio, ellos son enemigos de la cruz. Y esto ciertamente hace tambalear la fe de las personas, tambalear la fe de los filipenses. Y esto es algo que el apóstol Pablo tiene que tratar aquí, cómo la fe de los filipenses ha sido tambaleada por esto. Y a mí me llama poderosamente la atención esto, ¿verdad? Cómo bajo situaciones distintas lo que hace tambalear la fe de las personas. Los filipenses estaban siendo encarcelados, azotados en público, llevados a juicios por causa del evangelio, y eso hace que su fe tambalee. Y yo no sé usted, pero a mí a veces cosas completamente insignificantes hacen que mi fe tambalee. No es ir a la cárcel,
no es ser azotado en público. Cosas mucho menores hacen que mi fe cojee. Y a mí me da vergüenza. Por eso es importante leer la Biblia y estar leyéndola constantemente, porque uno se va a leer a personas que tuvieron problemas más grandes que los nuestros, que su fe no tambaleó. Porque uno cree a veces que lo que uno le está pasando es, nadie lo está viviendo. Y uno lee la Escritura y se da cuenta que los apóstoles y otros hermanos en la fe, y todavía hoy en día, sufren a causa del Evangelio como uno no se puede imaginar. Y eso es una exhortación a uno para ver a los problemas de uno como lo que son menores comparado con los problemas que tienen personas que sufren a causa del Evangelio. No solo hay ese tipo de problemas, no solo hay persecución. Epafrodito le dice, también hay divisiones. Tenemos conflictos internos en la iglesia. A mí estoy leyendo el libro de Proverbios y Salomón eventualmente, aunque no lo dice en Proverbios, lo dice en Eclesiastés, dice no hay nada nuevo bajo el sol. Nada. ¿Usted piensa que la iglesia tiene problemas hoy en día? Lo tuvo. Hace 2000 años también. Los tenían. No hay nada nuevo bajo el sol. Ayer, o esta semana, mejor dicho, leía Romanos. Yo le leo la Biblia a mi hija, aunque ella no me entienda. Pero yo se la leo y yo la converso con mi esposa. Y leíamos Romanos 1. Y uno lee Romanos 1. Y después de que Pablo hace el saludo y dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es de Dios para salvación, es poder de Dios para salvación, describe al mundo actual, ¿verdad? Gente que vive en pecado. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya eso pasó, ya eso pasa y eso pasará hasta que venga el Señor. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, lo que la Biblia enseña también nos aplica a nosotros, porque lo que ellos sufrieron diferente lo sufriremos nosotros, y de la manera que ellos fueron exhortados lo seremos nosotros. Y ellos tienen divisiones, como también probablemente las hay en esta iglesia. Hay divisiones. Vean lo que le dice el apóstol Pablo, Filipenses 2, capítulo 1. Nos vamos a quedar en Filipenses, bueno, más o menos 2, capítulo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Como lo veíamos la última vez o todas las veces que hemos pasado por aquí, no tiene sentido que Pablo exhorte a la unidad si no es que hay problemas de unidad. ¿Sí me explico? Usted no le dice a su hijo que estudie más porque está estudiando. Usted le dice estudie más porque no está estudiando. Pórtese bien porque no se está portando bien. Entonces el hecho que Pablo diga aquí que yo espero que ustedes completen mi gozo sintiendo lo mismo, siendo uno, es porque no están siendo uno. Hay divisiones y esas divisiones se sienten en la iglesia y el apóstol Pablo lo sabe. Más adelante también en el libro de Filipenses, continuamos, vemos cómo hay en el 14 y el 15 problemas de divisiones que llevan a murmuraciones. Versículo 14, capítulo 2 de Filipenses. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es inevitable, ¿verdad? Y eso pasa en cualquier organización, sea trabajo o en la iglesia, que cuando hay divisiones, hay murmuración, siempre. No importa, no tiene que ser la iglesia, esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. Hay divisiones y hay murmuración. Y lo interesante de todo esto, ¿verdad?, es que el apóstol Pablo trata directamente con un pecado, con dos personas que parecen ser, por lo que leemos en la carta, el foco principal de esas dos divisiones. En el capítulo 4, en el versículo 1 y 2 del libro de Filipenses, el apóstol dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, otra vez, estén firmes en el Señor. Estén firmes porque su firmeza está tambaleando. Por eso les dice que estén firmes. Y ahora viene y dice nombres. Me parece, es algo muy interesante esta carta. Trata el pecado por nombres y le dice, vean, Evodia y Síntique, sean de un mismo sentir en el Señor. 4, capítulo, versículo 2. Evodia y Síntique. Dejen de pelear, dejen de causar división en la iglesia, sean uno en el Señor. Y con estas cosas vamos a volver al capítulo 1
al versículo 27 para tratar de desmenuzar qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, por qué es importante para nosotros y por qué, ¿verdad? ¿Por qué es importante para esta iglesia que es mantenerse firme y estar en unidad? La última vez vimos que cuando el apóstol Pablo le dice que se comporten como es digno del evangelio, hay una estrecha relación en comportarse con ser ciudadano. Yo les decía que la palabra que ahí se utiliza en el griego, utiliza esa expresión poli, de policía, metrópoli, y que eso es de ciudad. Y uno dice, qué raro, ¿por qué por qué utiliza una palabra de ciudad y no la palabra comportarse en griego normal? Porque él entiende que los filipenses tienen un arraigo con ser romanos. Y él les dice, sean dignos ciudadanos del evangelio. Y él dice esta expresión, ¿verdad?, que antecede lo que vamos a estudiar ahorita, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros. El apóstol Pablo está en la cárcel. El apóstol Pablo no puede ir con los filipenses. Lo que tiene que tratar con los filipenses es tan importante que en el versículo 25 del capítulo 2 dice, tuve por necesario enviar de vuelta a Epafrodito. No era posible que Epafrodito se quedara un mes conmigo. No, lo que está pasando en la iglesia es tan importante que tuve la necesidad de enviarles a Epafrodito para que él lleve esta carta, la lea con ustedes y juntos traten de tratar, valga la redundancia, o lidiar con los problemas de la iglesia. Él no podía enviar a Timoteo, porque él dice en el versículo 19 del mismo capítulo donde estamos, nos devolvemos un poquito, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo en el Señor al saber de su estado, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Él no puede ir porque está en la cárcel y quiere enviar a Epafrodito. Envía a Epafrodito y eventualmente dice que él quiere o ir él o enviar a Timoteo. Y entonces ahora esa frase tiene sentido. Él dice, o sea, que yo vaya de ustedes, o que ustedes manden a Epafrodito de nuevo, o que yo envíe a Timoteo y él regrese a mí con noticias. Yo quiero de oír de ustedes que están, lo que vamos a revisar. El apóstol Pablo dice, compórtese de una manera digna del evangelio. Y eso es algo difícil, porque comportarse digno del evangelio es lidiar con nuestra propia carne, con las cosas que sí queremos hacer por naturaleza y las cosas que no queremos hacer espirituales. Y él le dice a los filipenses qué espera de ellos en cuanto a comportarse como es digno del evangelio. Él les dice 3 cosas y las vamos a leer aquí en el 1, 27 y 28. Yo espero oír de ustedes que, comportándose dignamente como el evangelio o dignos del evangelio, quiero oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Si los ven, son 3 cosas: firmes, combatiendo unánimes y sin miedo. ¿Qué quiere decir esas cosas? ¿Qué significa estas cosas en el contexto? Ya entendemos que ellos, su fe está tan valiente, y el apóstol Pablo les pide que sean firmes. Esta palabra firmes, ¿verdad?, significa, ¿verdad?, en su contexto, permanecer, ¿verdad? Y yo le prometo, y yo se lo digo delante de Dios, yo no hablé con el pastor Pablo para hablar de las mismas cosas. Hablemos de estar firmes, hablemos de permanecer. El Señor las puso, ¿verdad? Dios conoce la necesidad de la iglesia. Y yo no me puse de acuerdo con él para que él un día hablara la importancia de permanecer y cómo nuestras oraciones son ineficaces porque no permanecemos. O cómo nuestras metas son superficiales porque no buscamos al Señor. Fue el Señor que lo puso. Yo no me puse de acuerdo con él, te los prometo por lo más sagrado. Entonces crea que es el Señor que trae este mensaje. Y lo primero que él les dice es, sean firmes. Y firmes, como les decía, significa permanecer comprometido con una convicción o una creencia. El apóstol Pablo, ¿verdad? Ayer en el grupo de jóvenes, como vacilábamos, y podía usar esos términos de los que me han escuchado predicar, saben que yo tengo una interesante obsesión con las palabras y cómo se utilizan en el resto del Nuevo Testamento, porque para mí esa es una forma de entender qué quiere decir la palabra, cómo se usa, cómo la usa el apóstol Pablo por aquí o por allá, y eso me da a mí una idea de lo que el apóstol Pablo quiere decir.
El apóstol Pablo la usa casi siempre para hablar de la permanencia. Y vamos a leer algunos pasajes para poder comprender esto. En este mismo libro, en el capítulo 4, en el versículo 1, lo leímos. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Tiene que ver con nuestra permanencia, con conservar lo que hemos aprendido y las convicciones que hemos tenido. Algo difícil en la vida cristiana, ¿verdad? Y ustedes, estoy seguro que me lo van a poder decir, es ser firme y permanecer. Es la salvación por la gracia y la misericordia de Dios es sencilla. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero ser un cristiano maduro es difícil, porque requiere de un sacrificio de su parte. Cosas que son difíciles en la vida cristiana es ser constante, por ejemplo. Ser constante en oración, ser constante en la lectura. Cosas que son difíciles de la vida cristiana a veces, aunque, ¿verdad? Eso es debatible, es venir. Pero algo que es todavía más difícil en la vida cristiana es que usted está aquí, usted escucha la palabra de Dios, usted dice amén, usted asiente, pero que usted permanezca en lo que usted acaba de afirmar y asentir con su cabeza, eso le va a costar todo. Porque usted va a salir de aquí, va a llegar a su casa y se va a olvidar. Porque al final del día, la permanencia depende en mucha medida de lo que usted y yo hagamos cuando nadie nos ve. En lo privado, en lo secreto. Leer la Biblia solos. Orar solos. Orar con mi esposa es súper importante. Leer la Biblia con mi hija es un momento maravilloso. Pero eso nunca va a sustituir para mí mi lectura personal con el Señor. Y mi tiempo de rodillas delante con el Señor no se puede sustituir con nada. Porque por eso es tan difícil permanecer. Es fácil escuchar una prédica en línea y decir amén, o venir aquí y decir amén, pero agarrar eso y llevarlo para su casa y practicarlo, eso es difícil. Por eso la Escritura está llena de exhortaciones a sea firme, permanezca. Sea firme, permanezca. Y nadie puede permanecer por usted. Usted tiene que permanecer por sí mismo, con el poder del Espíritu Santo. Permanecer, ser firme. Vamos a ir a 1 Corintios 16:13. Nos vamos a devolver un poquito. Por cierto, los jóvenes hacen un juego con unos vasos de ordenar los libros. Está muy interesante. 1 Corintios 16:13. Amén. Vean cómo termina el apóstol Pablo esta carta. Estas ya son las salutaciones finales. 16:13 dice: velad, estad firmes. ¿En qué? En la fe. ¿Por qué? Porque es difícil. Necesitamos ser exhortados a eso todo el tiempo. Portaos varonilmente y esforzados, pero estén firmes. Permanezcan firmes. Entonces no se asusten si constantemente o con cierta recurrencia del púlpito se nos exhorta a estar firmes, a permanecer, porque fallamos demasiado en eso, en ser firmes. Vamos a ir a Gálatas. Vamos para adelante un poquito. A Gálatas, 5:1. Gálatas 5:1. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Verdad? Dios sabe que nosotros somos propensos a querer volver a la esclavitud de la que fuimos libres. Por eso nos exhorta a estar firmes en la fe, a estar firmes en la libertad que Jesús nos dio, a permanecer en eso. Porque Él sabe, Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que tenemos ese problema. Vamos a ir a revisar finalmente 2 Tesalonicenses 2:15. Ahora nos tenemos que avanzar más allá de Filipenses. 2 Tesalonicenses 2:15.
Amén. Así que, hermanos, otra vez, estad firmes. ¿Y qué les dice él? Retengan la doctrina que habéis aprendido. Lo que usted hoy dice amén, ¿verdad? Aquí, reténgalo. Lo que leemos y aprendemos, reténganlo. Esa doctrina, permanezcamos en ella. Es fácil olvidarla, es fácil dejarla botada. Por eso, de nuevo, el Dios, a través de los apóstoles y a través del mismo Jesucristo, nos exhorta a permanecer firmes, a retener la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta. Hoy es por carta. No tenemos a los apóstoles que nos enseñen antes de que se escriba el canon, pero por carta. Lo que hemos leído, permanecer, ser firmes. Piensen en esas cosas, ¿verdad? Ser firmes es permanecer. Permanecer es estar firmes. Solamente podemos estar firmes y permanecer en el Señor. Otro aspecto interesante, volviendo de nuevo a Filipenses, es que el apóstol llega y les dice esto: estad firmes en un mismo espíritu. Pero qué interesante. ¿Se acuerdan que uno de los problemas que tenía la iglesia era la falta de unidad? Las divisiones. Sean de un mismo espíritu, Evoy y Sinti, que sean de un mismo espíritu. Si tienen un anhelo entrañable, alguna consignación en Cristo, sean uno ustedes. Y el apóstol Pablo les dice que esa firmeza no solo es personal, no solo es lo que usted tiene que hacer en casa, en soledad, en su cuarto o donde usted lo quiera hacer. No solo es eso, el apóstol dice que esa firmeza tiene que ir a toda la iglesia, porque ellos quieren que todos en la iglesia tengan un mismo espíritu. ¿Verdad? Como recordamos, la iglesia de Filipos está enfrentando muchos problemas. Y el apóstol Pablo sabe que los problemas son, como en todas las iglesias a las que él ha ido, falta de permanencia y de firmeza y falta de unidad en la iglesia. Por eso el apóstol les dice: estén firmes. Sí, pero ¿cómo? En un mismo espíritu. Una misma mente, una firmeza y permanencia, no solo en lo personal, sino que abarque a los demás miembros de la iglesia, Dios y el apóstol. Y un problema en todas las iglesias va a ser siempre la falta de firmeza, no solo individualmente, no solo, ¿verdad?, en lo personal, también en lo colectivo. La iglesia de Filipos también tenía este problema. En lo colectivo no tenían unidad, en lo colectivo estaban separados. Y el apóstol les dice: sean firmes en un mismo espíritu. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, cómo esto es una máxima de la vida de la iglesia a lo largo de toda la historia. La falta de firmeza, la falta de compromiso. No hay nada nuevo bajo el sol, de verdad, no hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Y cómo cuando uno permite que esa falta de permanencia y de firmeza en el Señor llegue a nuestra vida, ¿verdad? Porque al final del día es nuestra culpa, no es de Dios. Dios está siempre disponible a cualquier hora, a cualquier momento. Somos nosotros los que somos flojos en buscarlo. Ahora cantábamos: líbrame de mí, porque es cierto, ¿verdad? A veces pensamos que, ¿verdad? Y no quiero que me malinterprete con esto, Satanás es nuestro enemigo, ¿verdad? Y es el enemigo de Jesús y de su evangelio. Pero a veces Satanás ni siquiera tiene que hacer nada, porque somos nosotros. Nuestro propio problema somos nosotros, que no buscamos al Señor. Encontramos 1500 excusas para no hacerlo, perdón. Y no lo hacemos, no estamos firmes y no permanecemos. Satanás ni siquiera tiene que hacer algo. No hace nada porque ni siquiera damos ese paso. Nuestro pastor nos decía que llegamos a este nivel de madurez, pero no llegamos hasta acá por nuestra propia culpa. No es la de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es cómo uno como iglesia piensa en las prioridades. A mí me gusta, familiarmente hablando, que los platos estén limpios. No soporto tocar un plato que tenga grasa. Y entonces me obsesiono con eso. Entonces los lavo con agua caliente para que queden limpios. Y a veces vamos para algún lado, no sé, a la iglesia, para alguna cita médica importante, lo que sea. Y yo tergiverso las prioridades, ¿verdad? Y en vez de preocuparme por alistarme e irme, me importa que los platos queden rechinantes.
tengo un problema de prioridades, ¿verdad? Y eso pasa en la iglesia, no crean. La vez pasada yo les comentaba a ustedes datos que son un poco, ustedes también tienen esos problemas. Yo les comentaba la vez pasada un problema muy grande de la iglesia. Y es que la iglesia, globalmente hablando, no lee la Biblia, ¿verdad? Yo les decía un dato perturbador, como 18, 15% de los miembros la leen, y de esos como un 3% la estudian, y de ese 3% casi siempre son los pastores. Entonces es un dato preocupante. Y me ha pasado a mí mismo, y hablando con otros hermanos sobre la iglesia. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Las sillas mal acomodadas. Mis hermanos en Cristo, eso es lo más irrelevante del mundo. El problema de la iglesia es que no oramos y que no leemos la Biblia, no las sillas, por amor a Jesús. El problema de la iglesia es que nos falta un parlante, por amor a Dios. Eso no es ningún problema. El problema es que no leemos la Biblia. ¿Sí me entiende cómo tergiversamos las prioridades? ¿Qué importa si no tenemos otro parlante? Pero ¿cuánto importa que no leamos la Biblia? Nos pasa como iglesia lo que me pasa a mí con los platos limpios. Pensamos que las necesidades de la iglesia son cosas irrelevantes, cuando lo que necesitamos de usted y de todos ustedes y de mí es que nos metamos en la palabra de Dios todos los días y que la leamos para estar ¿qué? Firmes. ¿Usted cree que las sillas acomodadas diferentes van a hacer que usted esté firme? ¿O usted cree que otro parlante va a hacer que usted esté firme? ¿Usted cree que otro lugar con más espacio va a hacer que usted esté firme? No, nada de eso va a hacer que usted esté firme, mi hermano. Lo que va a hacer que usted esté firme, y mi hermana, es que usted permanezca en la palabra de Dios, que lo lea y que lo busque. Y probablemente, ¿verdad? A los filipenses en sus divisiones, que no trasciende cuáles son las causas de sus divisiones, solamente que hay. Estaban preocupados por cosas irrelevantes y el apóstol les dice, vean, esas cosas no importan, sean uno, y uno como iglesia permanezcan en la fe. Y que no nos pase, aunque ya nos pasa, pero que podamos hoy abrir nuestros ojos, que las necesidades de la iglesia no son ni un terreno más grande, ni un parqueo más grande, ni más abanicos. Y no es que estas cosas no importen, pero si para usted importa más las sillas acomodadas diferente, un parlante, un abanico, no sé, lo que sea, y no el dato que yo les di, que a lo mejor usted es parte de ese dato, que no estudian la Biblia, tenemos un problema de prioridades gravísimo. Y esa es la razón por la que no estamos firmes en el Señor, porque no leemos nuestra Biblia. Cuando usted está firme en el Señor, o cuando hace un esfuerzo, ¿verdad? Yo agradezco mucho ayer poder haber estado con los jóvenes compartiendo, y los que han venido los lunes, ¿verdad? Yo les he dicho que a mí me gusta escucharlos orar, me gusta escucharlos opinar y hablar, y es ver cómo ustedes interpretan lo que ustedes comparten, ¿verdad? Para mí eso es maravilloso. Y ayer yo los escuchaba orar, y las oraciones eran: quiero compartir más el evangelio, quiero reflejar la bondad de Dios que acabamos de estudiar. No eran, no sé, Dios, ayúdame a mejorar mis notas. Dios, me explico. Y eso a mí me hizo sentir tan feliz, que nuestros jóvenes, por la instrucción de nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Y la palabra de Dios, y el apóstol Pablo a través de las cartas, ¿verdad? Después de esa pasada que les había dado por las metas que habían tenido, y ninguna era centrada en Dios, escuchar en sus oraciones que ellos oran no por cosas superficiales, oran para poder compartir más el evangelio, para ser un reflejo del carácter de Dios en la sociedad, para poder alcanzar a otros, agradecidos por el tiempo, por la oportunidad, ¿verdad? Estar en la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, que no les dé pereza que uno se para ahí una hora y resto a hablarles sobre la bondad de Dios o cualquier atributo. Están ahí, les importa, y eso es lo que los ha transformado. No son mejores sillas, no son un abanico, no son lo que usted quiera, es la palabra de Dios lo que los ha hecho estar firmes, ¿verdad? Y adivine qué necesita usted que no está firme, lo mismo, la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios. Venga a la oración. Llevo 2 lunes sin ir, uno por el fallecimiento de mi abuelita y otro porque tenía una cita médica con mi hija, y me hace demasiada falta ir. Necesito estar con ustedes
leyendo la Biblia, orando. Es maravilloso. Vengan, vengan y vean, como les dice Dios a Israel, vengan y vean que es un lugar especial. Lo segundo que el apóstol Pablo les dice, aparte de estar firmes en un mismo espíritu, ¿verdad? No solo es una firmeza personal, es una firmeza colectiva, es que le dice otra forma de ser digno del evangelio para los filipenses y para nosotros es combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Lo ven? Combatiendo unánimes. Y qué interesante esta palabra, ¿verdad? Combatiendo. Lo hace pensar a uno en una batalla, en una pelea. Porque ciertamente la vida cristiana es una batalla y es una pelea. Una pelea contra nuestra propia carne y una pelea contra Satanás y todo lo que él utilice para ir en contra de los hijos de Dios. ¿Verdad? Satanás utilizó a judaizantes para atacar a los filipenses. Pero ¿quién era realmente el objetivo de Satanás? La cruz. El apóstol Pablo decir, son enemigos de la cruz, ¿verdad? Es como cuando, no sé si han visto imágenes de que hay alguien haciendo algo y detrás se ve una sombra, como que realmente el que controla las cosas, ¿verdad? Cuando Satanás envía personas a atacarnos, realmente lo que está atacando no es a nosotros porque nosotros seamos súper importantes, es porque lo que llevamos es el mensaje del evangelio y a eso a él le molesta y él es el enemigo de la cruz de Cristo. Y por eso es que esto es una batalla. La vida cristiana es una batalla. Vamos a ir a las palabras de Jesús que dice algo tan impresionante. Vamos a devolvernos a Juan, capítulo 15, y vamos a leer lo que Jesús dijo sobre la vida cristiana y lo que sería vivir esta vida cristiana. Juan 15, 18. Y vamos a leer del 18 hasta el 16:4. Juan 15, 18. Me dicen por favor amén cuando lo tienen. Juan 15, 18. Llega y dice, Jesucristo, palabras de Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El mundo nos odia y nos va a odiar. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Jesús dijo que la vida cristiana sería una batalla y que nos odiarían, ¿verdad? Aunque muchas veces, ¿verdad? Como les decía, el enemigo no es Satanás, sino nosotros mismos. Hay otras ocasiones en las que sí es Satanás. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que cada vez que me toca enseñar, Isabela se enferma y le agarran unas toses horribles. Siempre. No sé si han notado que muchas de las veces no viene porque está enferma, pero no me toca enseñar y está aquí, ¿verdad? Y yo le agradezco a Dios porque esos momentos, ¿verdad? Con la ayuda de las hermanas con las que oramos, han permitido que mi esposa se fortalezca en fe. Y le he escuchado decir algo que no había escuchado antes: vaya, nosotros tranquilos, nosotros vamos a estar bien, ¿verdad? Y eso solamente luchando juntos, unánimes en la fe.
Vengan a la oración. Ustedes no saben lo bueno que es estar juntos. El apoyo que usted puede encontrar en la oración con otros hermanos es maravilloso. Jesús predice que la vida cristiana iba a ser una guerra del mundo contra nosotros, una guerra que Él ya venció, ¿verdad? Pero que en nuestro día a día nos enfrentaremos a problemas. Él dice algo muy interesante sobre el apóstol, que aplica el apóstol Pablo. Habrá en aquellos momentos personas que los maten creyendo que hacen un servicio a Dios. Antes el apóstol Pablo se convirtiera al Señor, él creía que hacía un gran servicio a Dios, persiguiendo cristianos, apedreando a Esteban, asintiendo con esa lapidación. Él creía que hacía un servicio a Dios. Pero la vida cristiana, ¿verdad?, es así. Los filipenses estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados, leímos, estaban siendo azotados, estaban teniendo el mismo conflicto que habían oído en Pablo, visto en Pablo, ahora lo estaban teniendo ellos. Y como les decía, Satanás utiliza a personas para atacarnos y a situaciones para atacarnos. No siempre es Satanás, a veces somos nosotros mismos, pero a veces sí es Satanás y lo hace. Y por eso es que el apóstol utiliza esta terminología de batalla, combatan. Y este combate me llama poderosamente la atención, que otra vez ataca el problema. ¿Cómo tiene que ser ese combate? Unánimes. Véanlo aquí, 1:27 al final. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esta palabra unánimes, ¿verdad?, traducida literalmente dice en una alma o en un espíritu. Anteriormente les dijo, quiero que estéis firmes en un mismo espíritu. Y ahora les dice, combatiendo en una sola alma. Otra vez, ataca un problema de la iglesia de Filipos y un problema de la iglesia actual: la división, la falta de unidad. Y él dice que él quiere o les pide que una manera de la que nosotros vivimos dignamente el evangelio es juntos, combatiendo, unánimes. Esta palabra, ¿verdad?, me hace pensar en dos cosas. Ellos tienen que estar juntos, pero tienen que estar juntos de una manera especial, en un solo espíritu, ¿verdad? No es solo estar todos aquí, es estar en un solo espíritu. Hay una película que a mí me gusta mucho, yo no sé cuántas veces la he visto, Gladiador, pero la primera, la segunda no la he visto. Gladiador, ¿la han visto? No, es una película buena, es una buena obra de arte de aquellos sobre ¿cómo se llama? Sobre Roma, particularmente, hablando sobre esto. Y hay una escena donde, ¿verdad?, Máximo, el protagonista, lo meten a un coliseo, bueno, más que un coliseo, como a un estadio romano a pelear. El punto de la película es que él llega hasta Roma, se venga el malo, pero veanla mejor. Y la cosa es que ellos están peleando, están todos juntos, pero los están matando. ¿Ustedes vieron? No es hasta que él agarra la batuta y juntos, ya no solamente unánimes, ya no solamente metidos en la arena donde están los leones y los están despedazando, ahora siendo uno, es que logran defenderse. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando yo leía esto, yo pensaba, es que es algo así. No es solamente que estemos todos juntos, es que estemos juntos, ¿verdad?, que es probablemente el paso más difícil, que estemos todos juntos, pero que cuando estemos juntos seamos uno, en un mismo espíritu, una misma alma, una misma mente, unos mismos pensamientos, que nos preocupemos por crecer en la fe y que creciendo en la fe entendamos que todas las demás cosas de la iglesia vendrá lo que Dios quiera proveer para nosotros, vendrá, pero que permanezcamos, porque si no vamos a estar juntos como aquí metidos, pero como en la película, cada quien buscando lo suyo propio, jalando para su propio lado y siendo despedazados por Satanás, aprovechando esa falta de unidad para destruirnos. No va a ser hasta que juntos, en unidad, podamos entonces combatir, como dice el apóstol Pablo, por la fe del evangelio. Esa es la causa común, el evangelio. Él usa una palabra muy interesante: quiero que combatan juntos por la fe. Es decir, yo quiero que su fe crezca. Esa es la forma
en la que nosotros vencemos a Satanás. El apóstol Pablo llega y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. No les está diciendo, vea, usted lo que cuando vengan esos judíos, agarren unos palos y se agarran a golpes con ellos. O váyanse a otra iglesia, escóndanse. Vayan donde no los puedan ver, ¿verdad? Acúsenlos, usen piedras. No, es combate, pero es combate en la fe. No es un combate de armas, ¿verdad? Del mundo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4. El apóstol Pablo justamente dice esto. Nos devolvemos un poquito a Segunda de Corintios. Del 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo sabe, y lo dice en la carta, y nos lo dice a nosotros indirectamente, la forma en que nosotros combatimos para vivir una manera digna del evangelio y para ser uno son con armas espirituales. ¿Qué armas espirituales tenemos? La lectura de la palabra y la oración, la memorización, el estudio. Pero también todas esas cosas, aunque hay que hacerlas individualmente, el apóstol Pablo diga, háganlas juntos, combatiendo juntos, unánimes por la fe del evangelio. El evangelio de Jesucristo, que yo les dije cuando empezamos a estudiar, y lo voy a decir cuantas veces sea necesario, es lo más importante que tiene esta carta. Todo gira en torno al evangelio de Jesucristo. El gozo no es solo para que usted tenga gozo y ya, el gozo es para que el evangelio de Jesucristo crezca en usted. Y para que cuando la gente lo vea a usted sufriendo y manteniendo el gozo, sepa que usted tiene gozo. ¿Por qué? Por el evangelio de Jesucristo. Y sirva como un motor para predicar el evangelio. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice a nosotros, y les dice a los filipenses y nos dice a nosotros, estén firmes, juntos, y combatan juntos. No con armas de esta tierra, no acomodando mejor las sillas, no trayendo un parlante más grande, no. ¿Cómo? Por la fe del evangelio, orando juntos, leyendo juntos, aprendiendo juntos, estando juntos en oración en un mismo espíritu, ¿verdad? Y usted se preguntará, ¿pero por qué la iglesia dispone de esos espacios? Por supuesto. Venga los lunes de oración. Y si no puede los lunes de oración, dígale a alguien y buscamos otro día donde nos reunimos con usted para orar. Porque los lunes no puede. Pero permanezcamos en oración. Vengan a orar, de verdad. Esto que el apóstol Pablo les está diciendo es algo que nosotros tenemos que hacer y que no podemos hacer solos, ¿verdad? La iglesia necesita que los hermanos en la fe estén juntos para poder ser dignos del evangelio y combatir las acechanzas de Satanás, porque Satanás quiere destruir esta iglesia como todas las iglesias. Satanás siempre quiere oponerse al plan de Dios desde el principio, buscó cómo destruirlo, pero no prevaleció porque Dios es más poderoso. Pero en esta época en la que vivimos, Dios nos da esa arma, la oración y la lectura. Oremos juntos, permanezcamos juntos y estemos firmes juntos. Y finalmente lo que el apóstol Pablo les dice en el versículo 28 es que no estén intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Y esta palabra, intimidados, es muy interesante, pero la vamos a ver la otra semana. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Dios Todopoderoso, gracias infinitas por permitirme compartir este mensaje con mis hermanos. Gracias por recordarnos que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu. Ayúdame, Dios, es difícil para mí, es difícil para mis hermanos ser firmes, porque ser firmes depende de nosotros. Ayúdame y ayúdanos a que los amenes que decimos aquí o cuando asentimos con nuestra cabeza, cuando tu palabra es leída, pueda salir de este lugar y acompañarnos el resto de nuestros días. Que podamos de verdad, de corazón, buscar tu rostro, Señor, buscar tu palabra, permanecer en ella.
Y al hacerlo nosotros como individuos, que también podamos hacerlo colectivamente, que podamos venir a orar, a dar la buena batalla de la fe del Evangelio. Ayúdanos, Dios mío, de verdad, de todo corazón te lo pido. Transforma nuestra mente, nuestro entendimiento, a preocuparnos por las cosas que realmente importan, a no dejarnos distraernos por las cosas que no son prioritarias, sino poner nuestros ojos en ti y confiar, Dios mío, en que si poniendo los ojos en ti y buscamos crecer y madurar en la fe, Señor, tú proveerás todo lo que haga falta. Que si faltan sillas, Dios, tú las proveerás. Que si falta un espacio más grande porque hemos crecido tanto, porque estamos tan metidos en el Evangelio, que inevitablemente hemos crecido, tú proveerás. Pero Dios, que no cambiemos las prioridades. Ayúdanos, Dios mío, a tener claras estas cosas. A que nos preocupen las cosas espirituales más que las cosas terrenales. A que nos preocupe, Dios mío, crecer en la fe antes que crecer en tamaño o crecer en artículos. Ayúdanos, Dios, a permanecer, a ser firmes y a combatir juntos. Dios mío, mueve el corazón de mis hermanos, el mío propio y el de los que no han venido, los que no pudieron venir, los que pertenecen a esta iglesia, a ser uno, a combatir juntos, a estar juntos creciendo por la fe del Evangelio, buscando, Dios mío, tu rostro, madurando en la fe y creciendo en la fe juntos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, te alabamos, te exaltamos, Dios, te bendecimos. Amén.